Mi nombre es Ferney Díaz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y a continuación voy a hacer la presentación de la implementación del proyecto final para la materia métodos numéricos. Voy a explicar los métodos y librerías que utilicé para poder llevar a cabo el proyecto final de la materia. Gracias. Bueno, ahora pasaremos pues a explicar la implementación del método para el proyecto final. Entonces, en este caso yo utilicé dos paquetes para implementar este proyecto. El primer paquete, que se llama graficar, que está dentro de sí pues las clases necesarias para obtener la función que se va a graficar y calcular la raíz si es necesario, si se requiere, el método lo necesita. Y implemento métodos, pues básicamente el menú de selección y la implementación de todo y cada uno de los métodos que a continuación estaré explicando. Entonces continuemos con explicar este paquete graficar, donde la clase que se llama input_function.java lo que hace básicamente es pues obtener la función que nosotros le ingresamos al usuario, que acá en la vista, que es esta, que es la función que ingresamos aquí, la función f de x, con su x1 y su x2. Acá en input función lo que hacemos es básicamente pues hacer uso de esta clase para calcular la función f de x que se ingrese. Entonces esta import que está aquí lo utilizamos pues para importar las librerías necesarias para poder graficar y para poder hacer uso de operaciones matemáticas que son necesarias para el desarrollo e implementación de este código. Entonces, continuando por acá abajo, lo que hacemos es crear el constructor de la función. Acá lo que hacemos es que validar la variable x. Aquí definimos las constantes, aquí definimos la función, utilizamos eso pues la variable j para definir eso. Aquí verificamos si hay errores para que los imprima en pantalla por si algo ocurrió. Aquí lo que hacemos es que el método para evaluar el valor en x, que declaramos esta variable double r, que es para almacenar pues lo que el usuario ingrese. Aquí declaramos esta variable x para evaluar el método. Aquí esta r es igual a j.getValue, que básicamente lo que hace es que da el resultado de la operación anterior almacenando en la variable r que declaramos acá. Sería esta. Este condicional lo que verifica es que si hay errores, y si hay algún tipo de error pues los muestra por consola. Si no se cumple pues retorna el valor de r. En cuanto a la función calcular raíz.java, básicamente lo que hace es pues básicamente eso, calcular la raíz. Aquí lo que hacemos es el método para calcular la raíz. Creamos estas variables de tipo double para que puedan tener espacio suficiente en memoria para poder almacenar las variables o los resultados que dan de la operación al momento de calcular la raíz. Entonces esta que tenemos por aquí la utilizamos para contener el valor de la raíz. Si se encuentra la raíz aparecerá este valor en la casilla, y la variable k que está aquí es la que cuenta los ciclos que lleva pues hasta encontrar la raíz. Luego se ejecuta este while, que mientras este ciclo se esté ejecutando sirve para verificar que hemos hallado la respuesta. Cuando esto deja de cumplirse pues simplemente se rompe el ciclo while y entra aquí y retorna la variable r, que es el valor de la raíz que estamos intentando calcular. Aquí en implementación.java básicamente lo que hago pues es llamar una nueva instancia de la clase input función, input calcular raíz, para tenerlos aquí, poderlos implementar acá en este paquete. Y pues la clase graficar.java, si le damos aquí para ver el código, lo que hacemos pues es implementar la librería para graficar, que sería esta, para poder graficar la función que le estamos ingresando por consola al programa para que haga esto. Entonces básicamente esto es lo que nos genera. Aquí están los botones, el graficar y todo lo que podemos ver gráficamente. Entonces ahora pasaremos pues a explicar el paquete implemento métodos. Bueno, pasando ahora a explicar la implementación del paquete implemento métodos, tenemos que por aquí tenemos la clase de función.java, que lo que hace es capturar
la función que ingresamos por aquí en el diseño. Pues una vez que ya hayamos seleccionado el método, el programa nos va a pedir que ingresemos pues la función a trabajar con el algoritmo. Entonces aquí en función lo que hacemos básicamente es importar las librerías necesarias para poder realizar las operaciones matemáticas. Acá pues declaramos las variables, constructores y selectores. Acá en public function lo que hacemos pues es validar o pues verificar que la función que ingresemos, por ejemplo, en este caso esta línea es para agregar las constantes estándares como pi y cosas así. Este que es para pues agregar funciones estándares de seno, coseno, tangente, cotangente, por si el usuario llega a ingresar alguna función que tenga este tipo de comportamientos. Entonces aquí es por si es un número complejo en add.complex, por si el usuario ingresa dentro de la función algún número complejo. Esto es para validar si pues para permitir variables no declarables como tal. Esto es para pues permite las asignaciones. Este es para la multiplicación o para suma de pues números, y esto es para pues validar los estándares de ecuaciones que podamos ingresar. Entonces por acá abajo tenemos de que esta función es para evaluar la función que nosotros ingresamos con las variables que tiene dicha función. Entonces para eso declaramos este método, que esta línea de aquí lo que hace básicamente es la evaluación de la expresión que nosotros ingresamos aquí en esta que está acá. Y pues si algo ocurre nos muestra un mensaje de error, y si no pues retorna el valor de la variable que está almacenada aquí. Aquí es pues para calcular la derivada. Aquí coloca el nodo con una función preestablecida en esta línea. Esta línea lo que hace es que simplifica la función con respecto a x. Esta línea lo que hace es que convertimos el valor simplificado en un string. Lo que hace es como, y si algo sale mal, pues para esto es esta línea, para que muestre el error. Si no es así, pues retorna la derivada que estamos intentando calcular. Pues acá lo que hacemos es preguntarle al usuario por consola cuántas iteraciones quiere, cuánto va a ser la tolerancia pues el error, si es de 0,1, 0,8, el menú si lo quiere por iteraciones, qué método quiere utilizar pues para resolver ese método de aproximación, y el número de decimales después de la coma que quiere agarrar el usuario pues después de eso. Entonces pasemos a explicar cada uno de los métodos que están aquí implementados. Esto en cuanto a la función que se está ingresando, la función que se ingresa en el menú. Entonces acá en el método de la bisección igualmente importamos los paquetes necesarios pues para poder hacer uso de ellos y poder ejecutar el programa. Entonces acá declaramos estas variables para pues obtener la función, y también hacemos uso de la clase que declaramos anteriormente para poder obtener la función y los coeficientes de cada variable, para de esa manera poder pasar a calcular e implementar el método según la función que ingresamos. Entonces si en el menú escogemos método de la bisección, nos vamos a esta clase y aquí está implementado pues el método de la bisección para que cada uno de los valores que ingresamos pues se realice por ese método. Igual es con el método de Gauss. En este caso sería pues algún tipo de matriz, que por eso declaramos una matriz. Aquí está el valor de la matriz que declaramos, que por eso le preguntamos por consola al usuario cuántas ecuaciones va a ingresar para saber de n por n de cuánto es la matriz que el programa tiene que hacer para poder empezar a realizar los cálculos. Entonces aquí tenemos las condiciones donde él comienza a sustituir la diagonal principal y comienza a hacer todas las operaciones. Aquí podemos ver que utilizamos la librería mat, que tiene dentro de sí una serie de métodos para poder implementarla. Lo mismo utilizamos con el método de Newton, el método de la regla falsa. Aquí está el método de la secante, y aquí está el menú donde pues implementamos cada uno de los métodos. Entonces vamos a pasar a darle ecuaciones
a cada uno de estos métodos para ir viendo cómo es el comportamiento del algoritmo una vez que le damos datos dentro. Bueno, vamos a compilar el proyecto para ver cómo es el comportamiento de cada uno de los métodos que hemos implementado en el proyecto. Entonces vamos a compilar. Aquí nos muestra el menú, trabajo final de métodos numéricos. Nos dice que seleccionemos un método. Vamos a comenzar por el método de la bisección. Aquí dice que ingresemos la función f de x. Vamos a ingresarle la siguiente función. Sería x a la 5 menos x a la 2 más 1 con el valor de x sub a menos 5 y con el valor de x sub b en 2. Entonces vamos a darle en calcular. Nos dice que cuántos decimales deseamos que coja después de la coma. Vamos a darle que 6. Nos dice que de qué método queremos utilizarlo, si por iteración o tolerancia. Vamos a hacerlo en iteraciones, ya que fue el método que más utilizamos para poder desarrollar este método de aproximación de bisección en el curso. Entonces vamos a darle aquí en iteraciones y que nos pregunta el número máximo de iteraciones. Vamos a darle 9. Dice que las operaciones fueron realizadas con éxito y a continuación nos muestra la iteración número 9, todas las iteraciones que realizó con su f de a, con b, con f de b y con el error aproximado. Entonces podemos ver que este es la aproximación de la raíz del método que explicamos anteriormente, que está dentro de este paquete. Hace uso de eso pues para calcular. Entonces vamos a graficar esta misma función que dimos de entrada. Pulsamos aquí en graficar, nos lleva a esta ventana donde aquí vamos a ingresar la función. Vamos en el portapapeles y vamos a darle el x sub 1, que sería menos 5, y el x sub 2, que sería 2. Damos en graficar y podemos observar que aquí está graficada la función que anteriormente dimos como entrada. Entonces vamos a proceder a borrar, vamos a volver a compilar. Ahora vamos a ingresar por el método de la regla falsa. Otra vez nos dice aquí, método de la regla falsa, función f de x, pide el x sub a y el x sub b. Vamos a ingresar la función coseno de x para hacer uso de las funciones que declaré, donde validábamos si el usuario ingresaba números constantes como pi o ingresaba las funciones estándares de coseno. Entonces para verificar que eso está funcionando, entonces vamos a ingresar la función f de x, coseno de x, con x sub a 1 y x sub a 2. Le damos en calcular, nos pregunta cuántos decimales, vamos a darle que 6, le damos por iteraciones, el máximo de iteraciones vamos a darle en 5 y dice que las operaciones han sido realizadas. Aquí nos muestra todas las iteraciones que realizó para poder llegar al máximo aproximación. Aquí muestra este número así pues porque el número de decimales después de la coma, como fueron 6, no fueron lo suficientes como para alcanzar el valor en memoria para mostrar el número completo. Entonces vamos a proceder a graficar. Entonces vamos a la función, sería coseno de x con 1 hasta 2 y le damos en graficar y vemos el comportamiento de la gráfica que hemos ingresado de la función. Entonces vamos a pasar. Muy bien, ahora vamos a pasar a implementar el método de la secante. Vamos a ingresarle una función que sería seno de x más coseno de x menos 1.1 con a igual a 0 y con b de x igual a 1. Le damos en aceptar. Dice que el número de decimales que desea después de la coma, vamos a ingresarle que 9. Vamos a elegir por el método de iteraciones. El número de iteraciones que se desea hacer, vamos a decirle que 10 iteraciones y operaciones realizadas. Entonces aquí vemos todas las operaciones que realizó. Mire que llegó hasta 8 iteraciones para poder llegar a este valor de la raíz de aproximación. Entonces ahora vamos a proceder a graficarla. Entonces vamos a ingresar la función que anteriormente, con el x sub 1 igual a 0 y el x sub 2 igual a 1. Le damos en graficar y vemos cómo es el comportamiento de la gráfica que acabamos de ingresar.
Ahora vamos a pasar a implementar el método de Gauss-Seidel. Nos pregunta de cuánto es la cantidad de ecuaciones, o sea, de cuánto por cuánto es la matriz de ecuaciones que vamos a ingresar. Para este caso serían 3. El valor, vamos a colocarle que 0.1, el valor del error. Le damos a ingresar. Entonces nos dice que introduce los coeficientes de la ecuación 1 a 1. Es decir, los números que acompañan a las variables, es decir, a las letras que tiene cada una de las ecuaciones. En esta ocasión nos va a tocar hacerlo 3 veces porque dijimos que eran pues 3 ecuaciones. Entonces, como ven en pantalla, la ecuación es 9x más 2y menos 1z igual a menos 2. La otra es 7x más 8y más 5z igual a 3. Y la última ecuación sería 3x más 4y menos 10z igual a 6. Entonces tenemos que ingresar los coeficientes de la primera ecuación para empezar a calcular. Entonces ingresamos 9 más 2 menos 1 y ahora nos pregunta el término independiente de la ecuación, que sería menos 2. Ahora hacemos el mismo procedimiento para la siguiente ecuación, que sería en este caso entonces 7 más 8 más 5 y el término independiente de la ecuación, que es 3. Con la última ecuación, que sería 3 más 4 menos 10 y el término independiente de la ecuación, que sería 6. Dice que el sistema de ecuaciones converge y nos pide que introduzcamos los valores iniciales. Vamos a ingresarle 3, 5 y 6. Y aquí sale la solución aproximada y nos da la tabla de valores. De igual manera nos muestra el número de iteraciones que hizo pues para poder finalizar y realizar el proceso de la resolución de este sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones.